Buenas tardes, bienvenidos a este podcast. Retomamos el trabajo que empezamos hace unos meses y que pues por cosas de la pandemia, por distintas situaciones, habíamos dejado un poco en pausa, pero es bueno retomar siempre las cosas importantes y una de las más importantes es lo que Dios tiene para sus hijos. Nos gusta mucho platicar lo que tiene que ver con él y en esta tarde pues no es la excepción. Vamos a tomar un tema, una plática entre el hermano Miguel y yo, a quien le cedo el lugar para que lo salude. Adelante, hermano. Pues un saludo de paz para todos, ¿verdad? Los que pudieran ver y escuchar este programa, ¿verdad? Estamos pues, muy contentos, primeramente, porque Dios nos da la oportunidad de volver a retomar, ¿verdad? Eh, este proyecto. Y es importante platicar lo que está escrito Claro. en la palabra de Dios, ¿verdad? Aclarando, ¿verdad? Que pues eso lo es, ¿verdad? Una plática. Uh-huh. Porque luego surgen por ahí comentarios, ¿verdad? De que pudiéramos nosotros estar promocionando un lugar en específico y no se trata de eso. Uh-huh. Se trata de que haya conciencia en todos los que tenemos el acceso a la Biblia, que tratemos pues de reflexionar en todo lo que el Señor nos dejó establecido, ¿verdad? Y bueno, aprovecho porque pues hoy estamos en esta fecha importante para todo el cristianismo, Uh-huh. ¿verdad? Porque precisamente estamos viviendo fechas de fiesta de la Pascua, ¿verdad? Okay. Y es un tema bien importante, ¿no? Un tema muy bonito, desde luego, pero controversial como casi todos, ¿verdad? Los temas. Hermano, es un tema interesante porque, como dice usted, mucha gente hace uso de esta fiesta, de esta celebración. Pero sabe que al menos de mi parte me gustaría saber en qué radica es- este, esta fecha. O sea, es por Dios establecida, qué tan importante es para Dios y qué tan importante es para el creyente ¿Sí? esta celebración. Pues mira, todo lo que está escrito es importante. Ujú. Todo. Es algo que para mi punto de vista debemos de considerar, ¿verdad? Porque es triste, ¿verdad? Pensar que nosotros mismos hemos quizás hecho eh, las cosas a nuestro antojo, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto para todos, ¿verdad? Ujú. Porque, mire, hay una cosa que quiero platicar que considero importante, ¿verdad? Porque la religión nuestra es el cristianismo, Ok. ¿verdad? La de todos los congregantes, no importa de qué denominación sean, perdón, el cristianismo es una religión, Ujú. ¿sí? Como el judaísmo es una religión, Ujú. el islam es una religión también, y así nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Ok. Pero es muy triste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Ujú. todos los musulmanes, donde quiera que estén, ¿verdad? Todos los que abrazan la religión del Islam tienen bases, ¿verdad? Que respetan todos, estén juntos o no estén juntos. Por decir ellos tienen un día especial, un día sagrado, es el Ok. viernes. Ujú. Y todos respetan ese día, Estén donde estén. como es, donde estén. Ujú. No importa si son árabes, no importa si son hindúes, no importa, ¿verdad? Para ellos el día, para todos, es como tienen también un mes, es el mes Sagrado. del Ramadán, Ujú. sagrado para ellos, y todos respetan Igual. ese mes, todos, como dije, no importa que sean de diferentes grupos, o si son conservadores, si son ortodoxos, no importa. Ajá. Igual el judaísmo. El judaísmo, eh, tienen un día que es el sábado, pero es el día sagrado. Ujú.
Y hay judíos conservadores, ortodoxos, unos que son más liberales, etcétera, pero todos observan el sábado como día sagrado. Ok. Todos, 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 todos. Igualmente la fiesta esta de la Pascua, todos la guardan, todos la respetan, la celebran de la misma manera. Ujú. Pero llegamos al cristianismo y es ahí donde existen pues ciertas situaciones, ¿verdad? Que no son no hablan muy bien de la religión, ¿verdad? Porque para empezar, ¿verdad? El día de guardar, pues hay quienes guardan el domingo, Sí, de acuerdo. hay quienes guardamos el sábado, hay Ujú. quienes dicen cualquier día de De la la semana. semana es el Ajá. día apartado por Dios. Entonces, de entrada, hay diferencias, Ok. hay diferencias. O sea, a pesar de que somos una religión, no respetamos lo mismo, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos interpretamos de una manera distinta, ¿verdad? Ahora, se llega esta temporada, ¿verdad? Donde, pues, el Señor, eh, estando ya en su último día de vida en este mundo, ¿verdad? Y iba a suceder algo, que nos iba a traer beneficio a todos nosotros. La muerte del Señor nos trajo beneficio a todos, Ujú. ¿verdad? Pero decidió el Señor morir precisamente en el día de la Pascua, Ok. ¿verdad? Decidió Ujú. morir el Señor en el día de la Pascua. Entonces, ya desde ese punto de vista, pues hay que ver qué nos trae todo esto, ¿no? Porque siempre hemos dicho todos los cristianos, ¿verdad? En Dios no hay casualidades. Ok. Todas las cosas tienen un propósito por parte de Dios, todas. Y eso tenía un propósito. Ok. Pues hablar de esta fiesta yo creo que es importante porque pues nos incluye a todos, dijo usted bien, es algo que trae a memoria algo que sucedió en beneficio de creyentes y no creyentes. Y, la diferencia que usted dice es grande porque pues se celebran en distintas fechas. Y lo importante sería pues aclarar eso o ver esas fechas, pero también tratando de orientarnos según lo que Dios, Dios tiene estipulado aquí. Sí, sí, mira, no solamente hay diferentes fechas, Ujú. sino diferentes formas de realizarlo Ok, también. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, mm, hoy se conoce más lo que es la Semana Santa. sí, de Y la acuerdo. Semana Santa precisamente está apartada por la religión o por la La Iglesia iglesia maya. Católica, Ajá. precisamente para recordar lo que sucedió con el Señor el día de su muerte, Ajá. ¿verdad? Y la Iglesia Católica establece los días, ¿no? De celebración, Ok. ¿sí? Igualmente, el judío, ¿verdad? Gran parte de los que ahora son mesiánicos, Ujú. toman como base ah, el, el- el- el tiempo establecido por el pueblo judío para la celebración de la Pascua, que precisamente cae en una fecha distinta a la que la Iglesia Católica establece, Ok. ¿verdad? Y existe también otra forma de establecer la fecha, ¿verdad? O sea, por lo menos hay tres formas, quizás hasta cuatro, de cómo establecer la fecha. Cuando la palabra de Dios, bueno, pues entendemos que solamente da Una una fecha. fecha, ¿verdad? Pero no tildamos de ignorancia a nadie, ¿verdad? A nadie, porque cada uno de los que establecen una fecha, pues tienen bases, ¿no? Para establecerla, ¿verdad? Nadie escogió simplemente un día para que las cosas así fueran, ¿verdad? Porque todos extraen de lo que está establecido en la palabra para poder sacar una fecha. Pero lo que sí podemos decir es esto, ¿verdad? Porque esto empezó en el capítulo 2 del libro del Éxodo, Ok. la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Ajá. ¿verdad? El Señor les dio,
una ordenanza. Y desde ahí hay algo muy interesante que pues, se debe de resaltar, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los que tenemos esta celebración está basado en ese momento, Ujú. independientemente de que pensemos que si Cristo vino y cambió las cosas, esta celebración sigue vigente para todas las iglesias, porque todas las iglesias lo realizamos. O sea, algunos la denominan la Santa Cena, la Pascua o la fiesta de los ácimos, de diferentes formas, pero todas eh, hacen referencia a lo que Dios estableció. Desde luego, Cristo, antes de morir, pues estableció los emblemas y la forma en que el pueblo recién convertido tenía que realizar las cosas. Pero desde el momento en que el Señor establece una fecha exacta, bueno, es que así es Dios, ¿verdad? Claro. Porque Dios es así, Él es Ujú. perfecto y todo lo que hace lo hace a perfección y todo bien planeado. O sea, Dios no anda inventando Ok. absolutamente nada, ¿verdad? Todo lo deja bien establecido, muy bien. Y el capítulo 12 de Éxodo es el que especifica las, por lo menos Ok. los tiempos los especifica el Señor. Ok, hermano. Bueno, y para tener una idea un poco más clara de eso, de cómo ver las fechas, este, ¿cuáles serían esas bases para tratar de encontrar esa fecha determinada, como dijo usted, por Dios? Que si bien es cierto, todos la realizamos, al tener o dejar Dios un orden, pues es lógico entender que es la forma en la que Él quiere que se hagan las cosas. Entonces, ¿cómo podríamos hallar esa fórmula, esa fecha para realizar las cosas en el orden establecido? Sí, mira, ese es un punto muy interesante, Ajá. ¿verdad? Muy interesante. Y bueno, mira, de entrada te puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Si nos fijamos detenidamente, la, la Semana Santa, ¿verdad? Que estableció la Iglesia Católica, si te fijas, cada año no cae en la misma fecha. Pues Ujú. a veces cae en abril, a veces cae en marzo, ¿verdad? Dependiendo, bueno, dependiendo de qué, te voy a decir dependiendo de qué, Ok. ¿verdad? ¿Cómo hace la Iglesia Católica para establecer la fecha de la Pascua? Bueno, hay una señal, una base. La base es el equinoccio de primavera, Ok. ¿sí? Y te puedo decir, ¿verdad? Para ampliar un poquito, ¿verdad? Este tema interesante. Eh, Dios establece algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un calendario gregoriano, es el calendario civil que tenemos, es el que nos rige. Este, sabemos, esto no es, hay que entender, esto Dios lo estableció y tiene que ver con su creación, no tiene que ver con un pueblo, porque cuando Dios hizo la creación no existía un pueblo, Ujú. el Señor simplemente hizo al hombre y puso al hombre en beneficio de todo lo que Dios hizo, porque para eso hizo Dios la creación, para beneficio del hombre. Ok. Pero la palabra de Dios establece que el día inicia a la caída del sol, Ok. ¿sí? De tarde en tarde. Eso es lo que está establecido en la Biblia, ¿verdad? Digo, podrá haber diferentes puntos de vista, Ajá. pero eso es lo que está establecido. Y hoy nosotros podríamos achacarle eso a los judíos, va a decir, no, pues que es para ellos, no, está establecido por Dios. En el libro del Génesis, no era para un pueblo, ¿verdad? Y entonces, eh, te decía yo, la Iglesia Católica toma como base el equinoccio de primavera. Ujú. ¿Qué es el equinoccio? Bueno, el equinoccio, la palabra equinoccio quiere decir igual noche. O Ujú. sea, ese día
el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Es el único, bueno, es uno de los 2 días en el año Es perfecto. que tiene esa duración, nada más. Después de ahí, ningún día tiene 12 horas de día y 12 horas De de noche. noche. Por eso nosotros vemos que a veces las noches son más largas o que a veces los días son más largos. Pues eso tiene que ver con el sistema, ¿no? de la Tierra, cómo va, cómo gira y cómo se va trasladando, etcétera, etcétera. ¿Va? Ese tema también es interesante, pero en el equinoccio de primavera, bueno, digo, de hecho nosotros sabemos, ¿no? Que la primavera es la primera estación del año, Ok. ¿verdad? Y dentro de lo establecido por Dios, ese es el inicio del año. Y mira que tiene mucha, ¿cómo podríamos decir? Mucha lógica. Mucha lógica, ¿verdad? Porque cuando termina el invierno, la naturaleza termina muerta totalmente. Sí, de acuerdo. Pero se llega la fecha de inicio de la primavera y todo se renueva, todo Reverdece se y todo. renueva. Ujú. Entonces, eh, esa es una lógica, pero hoy a través de la ciencia, de los que saben de los tiempos, ¿verdad? Con la tecnología que existe, pues todo esto se comprueba, ¿va? Ya estaba establecido por Dios. Ok. Y cada vez que nosotros encontremos en la Biblia fechas importantes, Dios está considerando de la forma en que Él lo estableció, no como lo hicieron los caldeos, ni como, no, porque esas eran otras culturas y tenían otras formas de medir. Ujú. Lo que está establecido en la Biblia, cuando tiene que ver directamente con Dios, con fechas que Él establece, parece que son de acuerdo a lo que Él hizo desde el principio de la creación. Bueno, entonces te decía yo, la iglesia toma como base el equinoccio de primavera. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a tomar la luna nueva más cercana al equinoccio. Ok. Puede estar antes o puede estar después. Ahí está la Por variación. ejemplo, en este año, la luna nueva está después del equinoccio. Ujú. Y creo que la luna nueva este año fue el día primero de abril. Ok. Entonces ellos checan la luna nueva y a partir de ahí cuentan 14 días para adelante. Ok. ¿Por qué 14 días? Bueno, porque el libro de Éxodo dice que la celebración o la fecha de esta Ok. celebración es el día 14 El- del primer mes ajá. del año. Otra cosa importante, no es el mes de Nisan, es el mes de Aviv. Ok. ¿Sí? Hoy muchos lo conocen como el mes de Nisan, porque ya después del exilio de Babilonia estuvieron cautivos con los caldeos, ¿verdad? Adoptaron nombres Babilón. babilónicos y Nisan es una adopción de lo que ellos vieron. Pero lo que Dios dice en el libro de Éxodo es el mes de Aviv. Eso es exactamente lo correcto, ¿no? A los Ok. 14 días. Entonces la Iglesia Católica dice, bueno, a partir de la luna nueva contamos 14 días. Y si ustedes le cuentan, digo, si lo quieren ver, ¿verdad? Van a llegar precisamente a donde va a caer la fecha de este año, el inicio bueno, no el inicio, sino lo que es el jueves que le llaman Jueves Santo, ¿no? Ahora, no sé, el judío hace algo similar. El judío toma como base igual el equinoccio de primavera, pero lo que el judío hace es busca la luna llena Ok. más próxima, no la luna nueva, sino la luna llena, ¿sí? Y en esta ocasión, la luna llena, ay, no recuerdo, pueden sacar la cuenta, ¿verdad? Pero va a dar a la fecha que está establecido para este año, para los judíos. Ahora, ¿por qué toman ellos la luna llena? Bueno, porque dice la tradición judía, la tradición, no la Biblia, Ujú. ¿verdad? Que cuando ellos salieron de Egipto, como era de noche,
la luna era la que los iba Guiando. alumbrando, ¿no? Ujú. Para que vieran el camino. Ajá. Entonces se deduce que pues, era luna llena. Entonces Ok. por eso ellos ahora se Toma. basan a eso. Dicen, Ujú. vamos a la luna llena, ahí. Y ya es diferente a la forma en que el católico Se maneja. lo maneja, Ujú. ¿verdad? Hay otra forma también, ¿verdad? Tomándose como base simplemente el equinoccio, porque el equinoccio es el que te marca el inicio. Para las 3 fechas que está manejando usted, el equinoccio es importante. No, pues diría yo, porque todo mundo toma el equinoccio como base. Pero ahí se ve la mano de Dios. ¿No? Claro que sí, no, claro que sí. Bueno, en este caso, como digo, la señal que Dios te da es el equinoccio. Exacto. Digo, va a haber, a lo mejor, algunos pensarán o pensaremos, pero la palabra equinoccio no está en la Biblia. Sí, de Es acuerdo. cierto, como tal no. Pero hay por ahí una situación del maestro de Jesús que en otra ocasión quizás tengamos tiempo de verlo, Ujú. donde entre líneas o no entre líneas, sino está establecido por ahí ese día Sí, sí lo del recuerdo. equinoccio, Sí. ¿verdad? Pero sería cuestión de verlo detenidamente, Ujú. ¿no? Ahorita lo que estamos hablando de la fecha, ¿verdad? Entonces, se toma como base el equinoccio en la otra forma y simplemente se cuentan los 14 días para adelante. O sea, hay cosas bien increíbles, ¿no? Ajá. Porque lo que sucedió con Cristo, Cristo vino a tomar el lugar del Cordero Pascual. El apóstol Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua, o sea, que murió, fue sacrificado por nosotros, ¿sí? Y Cristo murió precisamente el día 14 del primer mes, Entre las entre las dos. 2 tardes, como estaba establecido en el libro del Éxodo, Ujú. porque así lo dice el libro de Éxodo específicamente. Ujú. Y Cristo hizo conforme a lo que estaba establecido, no hizo nada fuera de lo que ya estaba planeado. Las palabras de Juan el Bautista lo corroboran eso, cuando lo presenta él como el Cordero. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, hay una situación ahí bien interesante en cuanto al sacrificio de Cristo, Ajá. ¿verdad? Porque mire, encierra tantas cosas el sacrificio de Cristo. O sea, Ujú. es un acto, grandísima. Lo encaminamos más por el lado de la Pascua. ¿Por Sí. qué? Porque el Señor decidió que Cristo muriera el día de la Pascua. Ujú. Pero el sacrificio de Cristo no se limita específicamente a la Pascua No, claro que o no. al sacrificio pascual. No. El sacrificio de Cristo trae Trasciende mucho más muchas allá. más cosas. Sería cuestión de verlo. Y a lo mejor nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende porque tiene muchas cosas bien interesantes y muy bonitas, ¿verdad? Pero sí establece Cristo lo importante de haber muerto el Señor ese día, el día 14 a las 3 de la tarde, porque eso, la Biblia lo dice, Cristo murió a las 3 de la tarde y esa hora era precisamente entre las 2 tardes, como dice el libro de Éxodo, ¿no? Esa es la forma más sencilla de establecer la fecha, ¿no? Y quizás, ¿verdad? Digo, porque como dijimos, este es un punto de análisis nada más, ¿verdad? No, Ujú. sea pues la más certera, ¿no? La más certera, porque eh, sería cuestión de checar también lo que la Biblia dice en cuanto a las lunas. Ujú. Por ejemplo, el calendario judío está basado en las lunas, Ok. ¿sí? De luna nueva a luna nueva. Son 29 días y medio. Entonces, cuando tú completas las 12, tienes 354 días. No tienes 365 días. De hecho, el calendario judío tiene que agregar un mes más. Cada vez que se juntan otros 29 a 30 días que ya les están sobrando, tienen que agregárselo a un año. Para ajustar. Ahora, porque aparentemente en la Biblia habla de las lunas
como inicio de mes, Ujú. aparentemente. Habría que checar algunas cositas para Ujú. desmentir eso también. Pero Ok. digo, solo leer y ver, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios Pero dice. o sea, las bases están ahí, hermano. Hay una base, hermano, de que el año tiene 365 días. Ok. Digo, yo decía, hoy podemos comprobarlo, ¿verdad? Porque pues, Sí, sí, claro, por la con los avances y tecnología. la Ajá. tecnología se puede comprobar. Pero en el libro del Génesis, en el diluvio, Es el Señor comprobable. ahí establece el año. Ok. Y ahí es comprobable bíblicamente que el año tiene 365 días. Pero como dice usted, bueno, esos son temas un poquito aparte, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que todo es comprobable, o sea, sí es No, comprobable. claro que sí, ¿verdad? O sea, digo, en su momento podríamos platicarlo, ¿va? Ujú. Porque el tema que nos ocupa ahorita es específicamente de la Pascua, Ajá. ¿verdad? Y de entrada estuvimos viendo, ¿verdad? Eh, las diferentes interpretaciones del tiempo que se establece para la celebración Ok. de la Pascua, ¿no? Entonces, digo, quizás esta es la otra forma más sencilla, 14 días después del equinoccio, Ok. ¿verdad? Entonces, podrá existir, quizás haya otra forma todavía, ¿verdad? Porque, digo, ahora nos sorprendemos con tantas cosas que salen, porque cada quien quiere tener su propia interpretación de las Ujú. cosas, hermano. Sí. Y es triste, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, pues no hay más que una interpretación, ¿verdad? Esa es la del Espíritu Ok. de Dios, es una palabra. El apóstol Pablo dice, no hay otro evangelio, es el mismo, ¿verdad? Pero, pues desafortunadamente, hoy se buscan intereses propios a veces, ¿no? Ok. No sé, hermano, hay tantas formas manchar, ¿verdad? Lo que es limpio, lo que es santo, lo que es sagrado de Dios, que es su palabra, Ok. ¿verdad? Pero pues es el tiempo que vivimos, ¿no? Solo es importante que seamos conscientes, ¿no? Y que tratemos de investigar, que tratemos de cerciorarnos de lo que estamos Mostrar haciendo, sí, interés. porque es importante, ¿no? Ujú. No se trata solo por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando se habla del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ujú. Pues hay quienes dicen que no nació el 25 de diciembre, se establecen otras fechas, Ujú. ¿verdad? Y la palabra de Dios te da una fecha aproximada del nacimiento de Cristo. Pero no podemos decir, porque luego surgen los comentarios cuando empiezan todo este tipo de debates y todo. Dicen, bueno, no importa la fecha en que haya nacido, lo Ujú. importante es que nació. Ujú. No, o sea, aquí el Señor dice, por decir, hablando de la Pascua, dice, a los 14 días del primer mes, entre las dos tardes, o sea, te da el mes, te da el día y te da la hora. Ujú. O sea, ¿por qué tiene que ser el Señor tan específico en pedirte hasta el más mínimo detalle? ¿Por qué no hacerlo a la hora que sea? ¿Verdad? Pues no se puede porque Dios estableció una cosa Ujú. y eso se debe de respetar. Eso, hermano, recordando un poco lo que estaba usted platicando, dice bien que esto se estableció no para el pueblo judío, se establece desde el principio por el Señor. Pero cómo, o sea, en esa celebración se incluyen todas las religiones, ¿no? Porque habla usted de la paz, Sí, de bueno, la- en la Pascua, este, no vamos a negar ¿verdad? Que el pueblo que instituyó esto, fue o para el pueblo para el que instituyó el Señor, esto fue para el pueblo judío. judío, porque ellos eran los que estaban cautivos, Ajá. ¿no? Ellos fueron los que vivieron y presenciaron todas las cosas previas a la salida de Egipto. Pero hay una cosa bien importante porque ellos estaban escribiendo la historia de acuerdo a los hechos que estaban sucediendo. Y en el momento en que el Señor les dice, este es para ustedes el primero de los Los meses meses del año. del año, les estaba diciendo porque ellos venían de pasar varios cientos de años con los egipcios que tenían una forma distinta de medir el tiempo. Sí, sí, sí. Y cuando el Señor les dice, este es para ustedes, o sea, es como diciéndoles, sacúdanse lo que traen en la mente, Las costumbres, la las forma en que ustedes lo han hecho por siempre. Esto para ustedes es la forma de medir el tiempo, ¿verdad? Indirectamente,
nosotros leemos y ese es el tiempo que Dios estableció. Nos venimos a nuestros días. El tiempo que Dios estableció no es el que nos rige, Ujú. es el que Dios estableció en su palabra. Y indirectamente, en ese momento, el Señor nos está diciendo a nosotros también, para ustedes es el primero de los meses del año. Y es la única manera en que nosotros podemos determinar las fechas establecidas para las celebraciones. Esa es la forma. El apóstol Pablo, cuando habla de esto en el libro de los Corintios, creo que es el capítulo 11, no lo recuerdo muy bien. Dice el apóstol Pablo, dice, todas las veces que hicieras esto, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. Y entonces hay quienes dicen, bueno, pues vamos a hacerlo cada mes. Ujú. Al fin y al cabo el apóstol Pablo dice, todas las veces, no está haciendo referencia a que lo hagas cuando tú quieras. Ujú. Está diciendo que las veces que tú lo hagas, si tienes 5 años haciéndolo, o sea, una vez cada año, estás haciendo eso, ¿verdad? Pero podemos, como le digo, podemos tomar pues a interpretación, a veces a la ligera, Ujú. las cosas y vamos a realizar las cosas como creemos nosotros Ajá. que son correctas. Cuando hay un patrón, existe un patrón y Dios lo establece, Ok. ese patrón. Pero es análisis para todos nosotros. Estas palabras solo son para que pensemos, para que reflexionemos, Sí, ¿verdad? hermano. Pero mire, dijo usted algo en lo cual es importante recalcar que al ser el equinoccio una base para esta celebración, es algo inamovible, es decir, algo que en lo cual el ser humano no puede influir, me refiero al equinoccio como tal. Quizás el Señor, viendo que esto podría moverse o de alguna otra manera influir, y mire, si es algo, un punto fijo por parte de Dios, y aún así hay distintas formas de sacar esa fecha, como dice usted, pues sería importante ver las bases por Dios establecidas precisamente. Hay una situación, me le decía yo que los judíos este, toman como base el equinoccio y para llegar a la luna llena y ahí realizan Ujú. la celebración. Y hoy ellos no hacen una celebración de 7 días, como dice La el escritura. libro de Éxodo, como dice Ujú. el libro de Levítico, ¿no? Ellos hacen una celebración de 8 días. ¿Y cuál es el argumento? Ujú. El argumento de ellos es por si hay alguna falla en la Ok. medición, un día más para que no, pero eso no está, o sea, eso no es lo que dijo Dios, digo, se respeta, ¿no? Se respeta, pero no eso no está en la Biblia. Ese ya es parte de una tradición, ¿verdad? Ok. En Del este pueblo. caso de un pueblo Ok. en específico, ¿no? Y pues ojalá que todos los que nos decimos ser cristianos, pues no cometamos ese tipo de errores, ¿no? De querer implementar las cosas de la forma en que nosotros creemos Según nuestro que son criterio. correctas, ¿no? ¿No? Lo que Dios nos le revela al hombre y se puede hacer, hay que hacerlo conforme a la revelación de Dios. Lo que no se puede revelar, pues dice la palabra, pues no es para nosotros, entonces, ni para qué meternos en lo que no nos corresponda, Ujú. ¿verdad? Pero sí debemos tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Sí. Porque yo insisto, ¿verdad? Desde el momento en que Dios te establece una fecha exacta, digo, este, Cristo murió a las 3 de la tarde, Ujú. el día 14. O sea, así estaba establecido. Y el Evangelio de San Mateo lo dice, fueron tinieblas desde las 12 del mediodía Las hasta las 3 de tres. la tarde. Ajá. Dice que a las 3 de la tarde, hermanos, él dijo por ahí otras palabritas y expiró, Ujú. murió. Y se cumplió lo que estaba establecido. Antes de morir, él dejó para el cristianismo establecido la forma en que nosotros íbamos a desenvolver esa celebración. Ok.
Queda claro y no es un punto de discusión, ni mucho menos porque lo entendemos. Ya no hay cordero, el cordero fue Cristo. Ok. Pero ahora el Señor dice, bueno, en este pan que él repartió a sus discípulos, les dijo, en este pan está mi cuerpo y en este vino está mi sangre. Ok. ¿Sí? Y ahora esto es lo que nosotros hacemos y todos los cristianos en un pedazo de pan sin levadura, ¿verdad? Conmemoramos ese momento, Ujú. ¿sí? Porque es un mandamiento del Señor para todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros no nos comemos un cordero, pero sí partimos el pan y servimos el vino y hacemos una ceremonia similar a la que hizo Cristo, ¿verdad? Inclusive hay quienes hacen la ceremonia de lavatorio Yes. de los pies, ¿verdad? Pues está establecido también ahí, dice que el Señor se levantó de la mesa, se quitó su ropa, se ciñó con una toalla, tomó un lebrillo, puso agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos, Ok. ¿no? Y a Pedro le dijo, ¿verdad? Cuando se negó, le dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces es importante, ¿no? Digo, entendiendo esas palabras, es importante, ¿no? La ceremonia, incluyendo ese ritual, ¿no? Del lavatorio de los pies, ¿no? Porque fue instituido por Cristo. Ejemplo les di, para que como yo hice, ustedes también hagan. Quizás diríamos, bueno, el ejemplo que está poniendo es el de humildad, etcétera, ¿verdad? Ujú. Pero no deja de dejarnos el Señor señalado de cómo podemos nosotros desenvolver una ceremonia que trae mucho más de trasfondo que una simple ceremonia, Ujú. ¿verdad? Porque en realidad es un acto de devoción, es un acto de reflexión, de amor, de muchas cosas, ¿no? Se recapacita uno grandemente. O sea, no es solo, ya se llegó la fecha. No, trae consigo para el cristiano, el que verdaderamente abraza estas cosas, ¿verdad? Con ello trae muchas cosas muy interesantes y muy, muy bonitas, ¿verdad? También. Es por eso, hermano, que resulta aún más importante el entender esto y realizarlo tal cual. Acaba usted de mencionar esos emblemas que el Señor instituye y esa forma en la cual él pues hizo con los discípulos. Entonces es importante también observar todo esto, porque si el Señor lo realiza o lo instituye, pues es algo que no podemos dejar de lado tampoco. Por el contrario, o sea, darle también esa relevancia y ver que el Señor, pues, dijo usted hace rato, ese sacrificio, o sea, hasta dónde trasciende, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, fíjese, hermano, ya yo creo que como último comentario, porque parece que ya nos consumimos el tiempo así Ok. bien, bien rápido, hermano. Y le decía, esto lo podemos ver en otra ocasión, hermano, el sacrificio de Cristo, ¿sí? ¿Qué envuelve? ¿Qué encierra? Ujú. ¿A qué conlleva todo esto? Ok. Porque, por decir algo, hermano, eh, esa sangre que se derramó en la cruz, Ujú. ¿qué le trae? ¿Y cuál es el beneficio Ser humano. para el ser humano? Bueno, primeramente dice redención, pero con ello también trae purificación Ujú. y trae protección. Ujú. ¿Por qué menciono estas tres cosas, hermano? Porque todos los sacrificios establecidos en el libro de la ley, donde había ese derramamiento de sangre, se utilizaba o comprendía estas tres cosas. Por ejemplo, en la Pascua, el sacrificio específicamente pascual, el cual cubrió Cristo, y lo cubrió porque cumple los requisitos. Ujú. Eso es increíble también, es increíble porque ¿cuáles eran los requisitos? Dice, vas a apartar un cordero desde el día 10 Ok. que sea sin defecto. Ujú. ¿Sí? Cristo, pues ya lo dijimos, hermano, él era sin defecto. Ujú. Y él en la entrada a Jerusalén,
Cuando llegó, cuando le tendieron las palmas y gritaban, Ok. Hosana, el que en el nombre de... Ese era el día 10 Ajá. del primer mes. Ok. Y representa apartar el cordero del día 10. Ajá. Después, dice, el día 14 lo inmolará toda la congregación. Ok. Y así fue. Y así sucedió, porque le dijeron, crucifícale. Ujú. Y todos nosotros somos responsables de esa Claro, muerte. claro. Entonces, toda la congregación estaba inmolando al cordero. O sea, en ese aspecto está cubriendo Los el requisitos. sacrificio pascual. Ujú. ¿Sí? Lo cubre a perfección. Y dice ahí del mismo cordero, dice, y no quebraréis hueso de él. Ajá. Y dice acá, ¿verdad? Que no quebraron sus piernas porque se estaba cumpliendo lo que estaba establecido. Ok. O sea, él cubrió ese. ¿Y para qué sirvió la sangre del Cordero Pascual del capítulo 12 del libro de Éxodo? Ok. El Señor les dijo, pongan la sangre en una jofaina, dice Sí, así, sí, sí. y con una rama de hisopo, unten en las puertas, Los en dinteles los de las marcos, en puertas. los dinteles de las puertas, dice, porque va a venir el ángel. Y para que no haga estragos en sus casas, cuando vea la señal de la sangre, el Ujú. ángel pasará por Sí, alto. pues. Ajá. Entonces, esa sangre era de protección. Ok. Esa sangre de protección. La sangre derramada en el sacrificio pascual, o sea, cuando Cristo suple el sacrificio pascual, esa sangre era para protección. Ujú. Pero también suple el Señor el sacrificio del día del perdón. Ok. ¿Sí? Sí. Otra También, celebración. también lo suple porque cumple los requisitos establecidos en la, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. En los rituales que se hacían, Ujú. Cristo cumple los requisitos de los machos cabríos Ujú. que se utilizaban, en el que depositaban sus pecados, que ponían las manos encima de él y lo soltaban, como el que Ok. degollaban, lo sacrificaban. Él cumple los dos. Entonces, en ese sacrificio también está involucrado el día del perdón. Ujú. Sí, también Ok. está involucrado el día del perdón. Entonces, eh, y hay más. Ujú. Cuando en aquel entonces se ensuciaban sus cuerpos por lepra, por diferentes cosas que les venían. El sacrificio, perdón, el sacerdote era el único que daba fe de la limpieza La de estas persona. personas. Y para declarar limpia a una persona por diferentes causas, se hacía un ritual otra vez, Ujú. donde también estaba involucrada la sangre, donde se rociaba. Ujú. Igual con la sangre de los sacrificios, el sacerdote rociaba los utensilios que estaban en el tabernáculo Sí. para purificación. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Cristo no solamente suple el sacrificio pascual, suple todos los sacrificios, todos los sacrificios. Se resalta más el de la Pascua porque murió en el día de la Pascua. Ok. Y porque diríamos, si Dios hubiera escogido que el Señor muriera el día 10 del séptimo mes, que era el día de la fiesta del perdón, pues lógicamente se tendría que realzar más el día del perdón, pero no solamente iba a suplir el del día del perdón, iba a suplir también el sacrificio pascual y todos los sacrificios que se Ok. hacían, ¿verdad? Por eso ese sacrificio es grande, es Es grande, completo. pero sí escogió el Señor ese día para que se instituyeran los emblemas para nosotros. Ok. Eso es lo más importante, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Y bueno, Pues pues hay muchas cosas se fue que rápido, platicar. se fue rápido el tiempo, hermano, y pues esperemos pronto volver a Sí, esta claro que sí, plática. hermano, claro que sí, porque pues hay cosas muy Sí, interesantes claro. que conviene, ¿no? Conviene platicarlas, porque a veces pues, no alcanzamos a comprender, a veces existen dudas de nosotros, ¿verdad? De todo esto. ¿Y por qué no? Pues a lo mejor alguien nos puede ayudar con sus comentarios también, Claro, ¿verdad? claro, claro. En lo que... Pero pues sí, sí procuraremos que haya comentarios que nos ayuden, ¿verdad? Comentarios positivos. No estamos aquí teniendo estas pláticas, hermanos,
poner mal a nadie ni evidenciar mal a nadie, no, al contrario, ¿verdad? Siempre que platicamos de las cosas que fortalecen nuestra vida espiritual, pues es bueno, Claro. definitivamente es bueno, hermano. Pues esperemos que Dios nos dé la oportunidad, ¿no?, de seguir platicando. Yo creo que hay muchos temas interesantes que, que me gustaría escuchar y esperemos que Dios nos dé la oportunidad. Gracias por estar aquí, hermano. Esperemos que Dios nos dé un nuevo día para seguir con esto. Y pues estamos igual a las órdenes de cualquier comentario que surja, estamos aquí. No, pues gracias, hermano, igualmente, ¿verdad? Pues un saludo de paz Amén, amén. a todos, Amén. hermanos. Pues gracias por este día y nos vemos pronto, hermano. Primeramente Dios. Paz a vosotros.